¿Qué tal? Les saluda José Díaz Balart y estas son las noticias de este martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Segundo juicio a Trump. El Senado vota a favor de seguir con el impeachment contra el expresidente por incitar a la insurrección. 6 senadores republicanos se suman a los demócratas en su intento de inhabilitar a Trump para cargos futuros. Pánico en la clínica. Un hombre armado abre fuego en un centro médico de Minnesota. Hay al menos 5 heridos. El sospechoso, ya detenido, estaba enfurecido con el tratamiento que recibía en la clínica. Pocas vacunas. Responsables de clínicas en barrios latinos denuncian que les están llegando muy pocas vacunas para una de las poblaciones más afectadas. En Los Ángeles, esta clínica recibió 100 vacunas para más de 1,000 pacientes. El segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump por incitar a la insurrección ya está en marcha en el Senado. Nosotros comenzamos con las impactantes imágenes del asalto al Capitolio presentadas como evidencia por los fiscales demócratas. El video de más de 10 minutos recoge paso a paso el horror y la violencia que se vivió el 6 de enero, mientras la turba de extremistas, alentados por las palabras de Trump, avanzó sobre barreras metálicas y cercos policiales hasta entrar al edificio. Los agentes no fueron suficientes para contener el enardecido grupo que intentaba impedir la ratificación de la victoria de Joe Biden. Una vez que lograron entrar al Capitolio, avanzaron incontenibles, gritando "luchen por Trump", e incluso se enfrentaron a los policías que intentaron cerrarles el paso. Con las propias banderas de la campaña de Trump o con cualquier objeto que encontraron a mano, los asaltantes profanaron la sede del Congreso en uno de los días más tristes para la democracia de este país. Con estas imágenes como telón de fondo, el Senado dio luz verde para seguir adelante con el juicio político. La mayoría votó que es constitucional juzgar a Trump aunque ya no sea presidente. Cristina Londoño ha estado siguiendo desde Washington todo el proceso. Cristina, 6 republicanos votaron con los demócratas, incluyendo un voto inesperado. Así es, José. El senador Bill Cassidy de Luisiana, él cambió de opinión, dijo a la salida del juicio que los defensores del presidente Trump habían sido desordenados e incoherentes. Es un rayo de esperanza, pero los demócratas necesitan un total de 17 republicanos, 11 más para condenar a Donald Trump. Sin embargo, hoy se va para los fiscales. Hasta los abogados del expresidente dijeron que habían sido tan brillantes que tuvieron que cambiar de estrategia. Hoy volvió a ser 6 de enero en el Capitolio. Con una edición estremecedora, los fiscales demócratas iniciaron un recuento de la insurrección con la dirección que el entonces presidente le dio a sus seguidores. Peleen hasta las últimas o nos quedamos sin país, dijo Trump. Minuto a minuto empezamos a ver a las turbas enfurecidas avanzando, a los congresistas interrumpidos y en peligro. Mientras en sus primeros mensajes, Trump les decía que entiende su furia, que los quiere. Mis colegas llamaban a sus familias a despedirse, pensaban que íbamos a morir, afirmó el jefe de fiscales. Y con la voz entrecortada, narró cómo su hija, que lo había acompañado, le dijo que no quería volver nunca al Capitolio. Los demócratas insisten que el juicio es necesario para que los presidentes futuros no crean que están por encima de la ley. Que lo piensen 2 veces y en vez de respetar la Constitución, la ley y a los seres humanos. Quieren estremecer y horrorizar a los estadounidenses, dijo en referencia al video demócrata este abogado defensor de Trump. Los republicanos mostraron una recopilación de testimonios de legisladores de oposición diciendo que Trump debía ser enjuiciado desde que llegó al poder, como prueba de que el proceso, además de violar la Constitución, es una venganza partidista en momentos en que deberían enfocarse en otras prioridades.
no un juicio de razones políticas ridículas que simplemente sirve para llevar a cabo la agenda política de los demócratas. Dicen que los que se tomaron el Capitolio deben ser juzgados y castigados, pero no Trump, porque él solo ejerció su libertad de expresión y nunca les dijo que recurrieran a la violencia. Si Trump es condenado, quedaría inhabilitado de ejercer cargos públicos, incluyendo la presidencia en el 2024. Y a todo esto, Cristina, ¿qué sabemos del expresidente Trump? ¿Ha dicho algo? Nada, José, ni recién terminada la audiencia, ni durante, pero con las críticas demoledoras contra su equipo, no puede estar contento. Cristina Londoño desde Washington, muchísimas gracias. Pues ya lo ven, de momento Trump guarda silencio, pero en la calle los estadounidenses también se han apuntado al debate. ¿Está la gente de acuerdo con el juicio político o todo lo contrario? Aquí está Julio Vaqueiro con algunas respuestas. Julio, buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Pues sí, de entrada te puedo decir que el país otra vez está dividido prácticamente por la mitad. Están aquellos a favor, están aquellos en contra del juicio. Casi todas las encuestas coinciden en esto y las razones son variadas. Aquí en Noticias Telemundo fuimos a preguntar desde California hasta Florida, pasando por algunos sitios en el centro del país, ¿qué piensa la gente de lo que está ocurriendo en Washington? El juicio político en el Senado arranca un debate también en la calle. ¿Está de acuerdo con que haya un segundo juicio político al presidente Trump? No debería haber un segundo, en el primero ya lo hubieran tirado. Algunos lo tienen muy claro. Que lo llamen a cuentas como debe de ser. No hizo muchas cosas buenas. Cometió muchos errores. Él creía que estamos en un país bananero. Para otros, el juicio y la culpabilidad de Trump no son asuntos tan evidentes. Pienso que ya no es necesario porque él ni siquiera ya es presidente. Y segundo, yo no pienso que él estaba exhortando a la gente. Ya deberían de enfocarse en otras cosas, ya, o sea, hay tantas cosas por hacer. Pero la mayoría de los estadounidenses cree que el ataque al Capitolio merece un proceso en contra del expresidente Donald Trump. Según una encuesta de ABC News e Ipsos, el 56% de los estadounidenses cree que el expresidente debe ser hallado culpable. El 43% cree que no. Afuera del supermercado conocimos a Ramón. Pero hacer todo ese show político para nada, para que no lleguen a nada, es perder el tiempo. ¿En qué deberían de estar concentrados los políticos si no en este juicio? Bueno, en la pandemia y en los problemas que tenemos como país. Demócratas y republicanos coinciden en que el juicio debe ser rápido para evitar que entorpezca otros grandes asuntos que deben discutirse. Pero hay quienes creen que debe haber justicia pase el tiempo que pase. Al cometer un delito sí tenemos que enfrentar la ley, aunque haya sido presidente. Y están entre todos esos los que mejor no dicen nada. No quiero opinar sobre problemas de política. ¿No le gusta la política? Me mantengo al margen. Está el riesgo de que este juicio aumente las divisiones entre los unos y los otros. Mientras tanto, en Minnesota, al menos 5 personas resultaron heridas durante un tiroteo en una clínica de salud de la ciudad de Buffalo. El sospechoso detenido en la escena. Se trata de un hombre de 67 años con antecedentes penales. Al parecer tenía problemas de ira y estaría insatisfecho con la atención médica. Hasta el momento no está claro si la clínica ofrecía vacunas contra el COVID. La policía investiga paquetes sospechosos que fueron colocados en la clínica y un motel cercano en el cual se quedaba el sospechoso. Hablemos ahora del COVID, porque a pesar de que el número de casos desciende, crece la preocupación por la expansión de la variante británica, que se cree es un 50% más contagiosa. Expertos predicen que para fines de marzo, esa cepa será la predominante en todo el país. Hasta ahora hay casi 700 casos identificados en 33 estados. Entre ellos, Florida y California tienen el mayor número. Para contrarrestar el avance de esta cepa, la vacunación es importantísima. Hasta el momento se han administrado más de 42 millones de dosis y en este esfuerzo por inmunizar a la población lo antes posible, crecen las denuncias de clínicas en barrios latinos que no les están llegando suficientes dosis. Francisco Cuevas tiene los detalles.
Miriam Guzmán trajo hoy a su esposo en silla de ruedas para recibir la esperada vacuna por la que desafortunadamente han tenido que esperar largas semanas. Habían tardado acá y gracias a Dios, pues vea, porque ya ahorita sí ya vamos a estar tranquilos. La vacuna la estamos dando. No todos corren con la misma suerte. Muchos están llegando a clínicas y hospitales para ser rechazados por falta de vacunas, como le ocurrió hoy a don Francisco Benítez. Miren cuántos blancos dicen, según se oye, que han vacunado y los latinos y los negros estamos para abajo. En Los Ángeles se han registrado 18,000 muertes, un 50% han sido latinos, una cifra desproporcionada, al igual que la de los latinos que no reciben la vacuna. Este centro móvil hizo hoy una pequeña diferencia. Lo que estamos haciendo, esfuerzos como estos, es la diferencia entre la vida y la muerte, y por eso es que es tan importante. Aquí en la Clínica Romero, en el este de Los Ángeles, uno de los barrios más golpeados por esta pandemia, recibieron solo 100 vacunas para un total de 12,000 pacientes. Un claro ejemplo de lo que está ocurriendo en vecindarios latinos por todo el país. Nuestra clínica en especial no está recibiendo suficientes vacunas. ¿Hay racismo en la distribución de vacunas en estos momentos? Hay desigualdad y potencialmente pueda que haya racismo, porque los que están siendo afectados son las minorías. La voz de alarma está sonando y clínicas móviles como esta lentamente han comenzado a llegar directamente a los barrios. Solo los que tenían carro pues podían ir, y pues uno que no tiene carro pues no hay forma como llegar. Ante la presión de costa a costa se abren más megacentros de vacunación que facilitan el acceso a la comunidad hispana, donde estarán tratando de corregir un problema que ha costado muchas vidas. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Además de la vacunación, la mascarilla es hasta ahora la mejor herramienta para controlar el virus. Pero, ¿cómo funcionan y cuáles son las más efectivas? Pues el Instituto Kirby en Australia captó con una cámara súper lenta cómo se esparcen las gotitas de saliva cuando hablamos, tosemos o estornudamos. Si como vemos la persona no lleva ninguna protección, se desprenden miles de gotitas. En esta segunda imagen se usa una mascarilla casera con una sola capa de tela de algodón. La dispersión es menor, pero aún se propagan muchísimas gotas respiratorias. Usando una mascarilla casera, pero con 2 capas de tela, la capacidad de filtrado aumenta, pero ciertas gotas escapan al aire. Por último, la mascarilla quirúrgica de 3 capas probó ser la más efectiva para evitar que el virus se propague. La imagen muestra que apenas se desprende vapor. El estudio demuestra la importancia de llevar cubrebocas para prevenir contagios. En caso de hacerlos en casa, es mejor que sean 2 o 3 capas y asesorarse cuáles son los mejores materiales para utilizar. Pero 2, 3 o 4 capas. Junto al dolor de perder a un ser querido por la pandemia, muchas familias han tenido que enfrentarse con gastos funerarios totalmente inesperados. Un programa de ayuda del gobierno permitiría obtener reembolsos de hasta $7,000. María Vargas Pion explica de qué se trata. Hay muchos casos que yo escuché que dejaron las personas en el hospital, o sea, los aventaron a fosas comunes porque en ese momento no tenían el dinero. Otros recurrían a pedir dinero a través de páginas como esta para poder enterrar a sus seres queridos que morían por COVID en Nueva York, epicentro inicial de la pandemia. Pero ahora un programa federal de $2,000 millones de fondos como reembolso por gastos funerarios beneficiaría a familias de bajos recursos, según lo anunciaron el senador Schumer y la congresista Ocasio-Cortez. Pese a que el consulado mexicano ayudó a Reina a llevar las cenizas de sus padres a México, tuvo que gastar dinero adicional. En total son 2.500 para que mis papás llegaran a mi pueblo. El fondo distribuido a través de FEMA cubrirá hasta $7,000 de gastos funerarios incurridos entre el 20 de enero y el 31 de diciembre del 2020, pero no incluye los gastos de este año. Además, FEMA le dijo a Noticias Telemundo que están evaluando si los indocumentados calificarían o no para esta ayuda. Estos serían los requisitos que la agencia federal aún no ha confirmado. Documento que verifique la relación con el fallecido, certificado de difunción causada por COVID, documentos de los gastos funerarios y coordinar con el Estado qué familiar presentará el reclamo. Ricardo, quien reunió $7,000 para embalsamar a su madre, dice que con el reembolso llevará sus cenizas a México como era su voluntad. Podíamos hacer una procesión y tener una misa porque cuando falleció ella no podíamos hacer nada. La ayuda estará disponible en aproximadamente un mes y deberá ser solicitada a través de la agencia FEMA.
En Queens, Nueva York, María Vargas Pion, Noticias Telemundo. Un juez federal de Texas extendió por otras 2 semanas el bloqueo a la orden de Biden que detiene temporalmente las deportaciones. Esto mientras sigue litigándose una demanda presentada por el fiscal general de ese estado para invalidar la moratoria de 100 días propuesta desde la Casa Blanca. En enero, el juez Drew Tipton congeló esa medida por 15 días y ahora añade o suspenden las deportaciones, podría provocar un daño irreparable a Texas. En tanto, el flujo de migrantes en la frontera sur continúa en aumento. Muchos de los que llegan son menores de edad, solos o con sus padres. Edgar Muñoz conversó con algunos que fueron liberados tras el dramático cruce. En su mayoría son niños pequeños, menores de 10 años hasta recién nacidos, cargados por sus padres inmigrantes que anoche cruzaron la frontera sur de Estados Unidos y hoy son liberados. Jacqueline viene de Honduras, tiene 10 años y dice que se asustó al atravesar en balsa el Río Grande. ¿Por qué te dio miedo? Porque se iba doblando. ¿Se iba doblando que la lancha? Sí. ¿Y qué le dijiste a tu mami? Que tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo, wow. ¿Y qué hizo tu mami? Pues me agarró de las manos y me dijo que no iba a pasar nada. Así de dramáticos son los cruces, pero aún peor el motivo por el que los padres arriesgan la vida de sus hijos. La mamá de Jacqueline trae otros 2 niños desde Honduras. Las pandillas asesinaron a su marido. A mí me mataron a mi esposo y me ha tocado sola. Hace un par de días llegaron 2 grupos con más de 250 inmigrantes al Valle del Río Grande y entre ellos varios niños pequeños y con sus padres. Había niños de 3 años o de 7 años que vinieron solo. Miriam tiene un niño de 6 meses y espera en Matamoros, México. Confiesa que nadas por las aguas turbulentas del río. Por el bebé, porque el miedo de tirarme es por el bebé y de violar las leyes porque nunca me he tirado. Norma y su esposo traen en brazos a un niño de tan solo 2 meses de nacido desde El Salvador y llegaron anoche a Estados Unidos después de 12 días de trayecto. A él lo mantengo solamente con pecho y si esperaba más tiempo pues me iba a aguantar pues más hambre. Una gran cantidad de niños inmigrantes cruzan por esta frontera y a veces lo hacen con sus tíos, primos o personas desconocidas, lo que complica su proceso de asilo al no venir con sus padres. En McAllen, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.